Vamos. Buenas noches, estimados oyentes. Les saludamos del estudio Aliaga y Hurtado Abogados. Quien les habla es Pedro Chayín Hurtado Campos. Aprovechamos la presente transmisión para hacerles la presentación de un novedoso programa. Un programa mediante el cual ustedes van a poder absolver todas las dudas legales que tengan, justamente orientado a temas de derecho de empresa y temas de protección al consumidor. El programa se llama, y el cual hemos creado con auspicio de algunos colaboradores de algunas empresas, es denominado Plus Legal. No sin antes mencionar a nuestros auspiciadores y dar un agradecimiento de antemano, mediante el cual nosotros hemos podido realizar el presente evento. Nuestros auspiciadores son las siguientes. La empresa Estevita Perú, una empresa orientada a la venta de stevia a los principales mercados peruanos. Luego también tenemos a la empresa Gasercom, es una empresa que se dedica a todo el rubro de construcción civil. También tenemos a la Liga Peruana de PES, es una organización que se encarga de torneos de competencia virtual de todo tipo de videojuegos. Luego también tenemos a la empresa JB Store 11 y a la empresa L53. Son dos empresas que trabajan de manera conjunta con la finalidad de realizar actividades de confección, compra, venta, distribución de prendas de vestir para varones, mujeres y todo tipo de niños y niñas. También tenemos a la empresa Corporación Sinergigas. Es una empresa que se dedica a todo lo que es servicio e instalación de gas. Tenemos a la firma farleyvargas.com, que es un profesional independiente dedicado al marketing digital, diseño gráfico, entre otros trabajos anexos. También tenemos al colectivo Innovar, que es una asociación de arte libre, moderno y contemporáneo. Y por último, nuestro último auspiciador es la institución educativa privada Flor de Oro, una empresa orientada a todo lo que es servicios educativos. Bien, entonces vamos a comenzar con este Plus Legal y al finalizar de la transmisión vamos a tener un pequeño conversatorio legal gratuito, una asesoría gratuita para que ustedes puedan absolver todas sus dudas, recuerden, con el nombre de el tema que nos convoca esta noche, que es el derecho de empresa y temas de protección al consumidor. Y si es posible, nos alcanza el tiempo, mencionar también algunos casos prácticos. Bien, entonces debemos tener en cuenta qué cosa es el derecho empresarial para toda la gente, para todas las personas que han tomado la iniciativa y la gran decisión de iniciarse en una aventura empresarial, insertarse en el mercado para ofrecer determinados productos y servicios. Es importante conocer algunos términos técnicos, no poniéndonos tan exquisitos en ese sentido. Vamos a mencionar un pequeño concepto de lo que es derecho empresarial. El derecho empresarial es una especialidad del derecho que rige su estudio en el principal funcionamiento integral de cómo actúan las empresas, la guía y toma de decisiones de todo tipo de corporaciones y empresas. El correcto funcionamiento de estas empresas y corporaciones se rige básicamente y esencialmente en la calidad de las normas que éstas puedan elaborar antes, durante y después de la vida de la empresa en el mercado. Ahora también es importante mencionar que es sumamente y de vital importancia recurrir a estrategias legales en el transcurso y desarrollo de la vida de una empresa en determinado mercado. Y les voy a mencionar dos tipos de estrategias legales. La primera estrategia legal es una estrategia legal a priori y luego voy a mencionar los ejemplos de una estrategia legal a posteriori. Un ejemplo de la estrategia legal a priori es establecer, por ejemplo, un buen estatuto antes de constituir una empresa. El estatuto, como ustedes sabrán, es la norma interna de toda empresa. Todo tipo de conflicto de socios, posibilidades de toma de decisiones del gerente general con otro tipo de gerentes, otorgamientos de poderes, aumentos de capitales, entre otro tipo de actos, se van a ver necesariamente en la norma interna de la empresa, en el estatuto, básicamente. Otro ejemplo de una norma a priori es establecer un reglamento, un buen reglamento de trabajo, la cual cualquier conflicto que exista con los trabajadores se va a poder dilucidar con este reglamento interno, que es una norma interna de la empresa para tomar cualquier decisión en caso exista algún conflicto entre los dueños de una empresa con los propios trabajadores. Ahora, les mencionaré algunas estrategias legales a posteriori que pueden tomar las empresas o corporaciones. Por ejemplo, demandan por algún tipo de idoneidad en el servicio, por la calidad de un producto defectuoso que se haya ofertado, un servicio profesional que haya sido emitido de manera parcial, tardía o defectuosa, que es una obligación de dar, hacer y no hacer, de acuerdo a nuestro ordenamiento civil, nuestro código civil. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, este tipo de problemas, es bueno saber qué estrategias legales a posteriori puede tomar la empresa. Por ejemplo, contestar mediante un conducto notarial, responder correos electrónicos, realizar llamadas de atención, establecer memorándum. Obviamente, si esto pasa con los trabajadores, pero si se trata del tema de los consumidores, responderles formalmente, abrir canales de negociación,
dar la cara, responderle de manera activa para que, en todo caso, si una empresa va a guardar silencio y no va a dar la cara, se prestan muchas malas interpretaciones. Y cuando normalmente una empresa evade los reclamos de las personas que han consumido determinados productos o servicios, estos tienen los canales abiertos para la acción judicial o acción administrativa en Indecopi y en cualquier otro tipo de vía alternativa para reclamar sus derechos. Entonces es importante mencionar y que ustedes tengan conocimiento de estas estrategias legales a priori y estrategias legales a posteriori que puede tomar determinada empresa o corporación. Bien, ahora me gustaría mencionarles qué cosa es la protección al consumidor. Un concepto general es que la protección al consumidor consiste en cualquier sistema que brinde determinadas garantías con la finalidad de salvaguardar todos los intereses de los consumidores finales. Entonces, teniendo bien claro qué cosa es el derecho empresarial y qué cosa es la protección al consumidor, deberíamos establecer vínculos entre ambas instituciones, entre ambos conceptos. Entonces, ¿cuál es la relación y qué tipo de calidad tiene que tener la relación de una institución con otra, del derecho empresarial y la protección al consumidor? El tipo de relación que tiene que existir es una relación de sinergia. Y para aquellas personas que no entienden o no saben qué cosa es la sinergia es el funcionamiento cooperativo de dos entes con una misma finalidad. Entonces, las empresas y los consumidores, como agentes del mercado, siempre van a estar relacionados directa o indirectamente, ya sea por el otorgamiento y la oferencia de un producto o un servicio en el mercado. Finalmente, los consumidores son los que van a ser los captantes y los receptores de esos productos y servicios. Si se quiere que la relación entre ambos agentes del mercado sea óptima, sea próspera, tiene que existir determinados elementos, como por ejemplo la buena fe, tiene que existir calidad en esos servicios y productos, también tiene que existir buena fe no solamente de las empresas al ofrecer sus productos y servicios, sino también de los consumidores para poder realizar bien los reclamos con el debido respeto por los conductos correspondientes, entre otras actividades que tienen que ver la relación entre el derecho empresarial con propiamente el de los consumidores. Ahora, para finalizar estas ideas, recuerden que el derecho empresarial debe garantizar de forma integral la protección al consumidor en todos los extremos, no sin dejar cabos sueltos, no por decir, ya, bueno, se me pasó dejar esta información que no la puse en la publicidad de la venta de determinada mercadería. Esas cosas que no se observan, esos ítems que no son tomados en cuenta por los empresarios al momento de generar, de mandar a hacer su carga, de mandar a hacer su producción, va a generar determinados problemas a los consumidores finales porque se van a ver transgredidos sus derechos. Entonces, el principio de buena fe en este tipo de relaciones es importancia. Y recuerden, obviamente, que los consumidores finales son los que mantienen vivo a una empresa en el mercado. Es por eso que es importante que se tenga en cuenta estos conceptos de derecho empresarial, el concepto de protección al consumidor y la relación de sinergia que tiene que existir entre estos dos agentes del mercado. Ahora, nos hicieron llegar un par de preguntas. Una pregunta básica para esta entrevista en el Plus Legal, el primer Plus Legal que estamos presentando, es ¿por qué crear una empresa? Entonces, yo de antemano me quito el sombrero y felicito a todas aquellas personas que tienen iniciativa empresarial. El derecho a libertad de empresa es un derecho considerado en nuestra normalidad vigente, en nuestra Carta Magna y en algunas normas que van a permitir el desarrollo, el funcionamiento, la constitución, aquellos procedimientos que van a permitir ejercer el derecho de libertad de empresa a plenitud, de manera integral. Otra pregunta que nos hicieron llegar algunas personas que se suscribieron al programa de Plus Legal es ¿por qué saber sobre protección al consumidor? Yo les respondo, ¿por qué saber estos términos? Podemos dar dos respuestas, desde el punto de vista de los empresarios y desde el punto de vista de los propios consumidores. Vamos con el punto de vista de los empresarios. ¿Por qué los empresarios tienen que saber sobre temas de derecho de protección al consumidor? Fácil, porque si no tienen bien claro estos conceptos, no saben qué norma o qué información poner en las publicidades cuando se ofertan productos o servicios, van a finalmente transgredir los derechos de los consumidores. Y eso puede ser contraproducente porque finalmente yo como consumidor voy a presentar un reclamo. Yo como consumidor voy a terminar denunciando administrativamente en Indecopi alguna falta de idoneidad, algo del tema de la calidad del servicio, entre otro tipo de problemas. Y desde el punto de vista de los consumidores, ¿por qué es importante saber temas de protección al consumidor? A ver, todas las personas en nuestra vida cotidiana, en algún momento hemos sido consumidores al comprar de repente un artefacto, un electrodoméstico, al contratar servicios profesionales de alguien. A veces la información no se da toda antes de la contratación. A veces de repente nos dicen, compre este artefacto, pero la garantía, o no te dan información de la garantía. O de repente cuando te están dando las especificaciones técnicas, no te dicen que
tiene que existir un determinado mantenimiento y pasa el transcurso del tiempo y uno como consumidor luego se sorprende y cuando va a reclamar, entonces no se cumple con el principio de idoneidad antes de la captación de clientes, luego de entregada la mercadería y finalmente existen desperfectos de ese producto. Entonces, como consumidores es importante el alcance, la naturaleza y la esencia de los derechos que tenemos para que finalmente estemos evitando todo tipo de problemas, todo tipo de contingencias antes de contratar con aquella persona que ofrece un producto o un servicio en el mercado. Otra pregunta que nos hicieron llegar algunos oyentes y algunos auspiciadores me dijeron, Pedro, ¿qué obligaciones y derechos tienen las empresas en el sentido y referencia a la protección al consumidor? Bueno, y simplemente es muy fácil responderle, ¿no? Uno como empresario, yo particularmente, me identifico porque, bueno, estoy iniciando también algo paralelo. Algunas obligaciones que tienen las empresas, por ejemplo, es cumplir a cabalidad todo lo que indican las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor contemplado que se pueden ejercer ante las autoridades de Indecopi. Tienen que tener conocimiento que las empresas también tienen, por ejemplo, la obligación de la información relevante al momento que ofrecen productos o servicios, el tema de la idoneidad, la información que se brinda antes de contratar. Esas son algunas de las obligaciones de los empresarios. Ahora, ¿qué derechos tendrán las empresas, por ejemplo? Bueno, como les comenté en el desarrollo de la presentación, las empresas tienen este derecho de participar activamente en el mercado, de buena fe, obviamente, con la finalidad de lucrar. Y el tema del lucro no es que sea necesariamente malo. Como ustedes sabrán, el lucro es sacarle provecho a algo. Ahora, si ese lucro es indebido, cae en un supuesto de ilicitud, o en todo caso ese lucro es malintencionado o se opera con mala fe, bueno, finalmente ese lucro no será bueno para nadie. Pero si es un lucro positivo, es un lucro que se hace con la intención de participar activamente en el mercado, con el tema de la iniciativa empresarial, bueno, entonces, en todo caso, el derecho que tiene una empresa de lucrar en el mercado es buena, es óptima, es importante porque finalmente la economía se mueve por el tema del manejo participativo de las empresas. Bien, otra consulta, otra duda que nos hicieron llegar también nuestros auspiciadores fue el tema de las previsiones legales y de la iniciativa empresarial. Es muy común ver que, por ejemplo, los empresarios tengan todo el ímpetu, todas las ganas de decir, ya, está bien, vamos a contratar esta oficina, voy a contratar mercadería, por ejemplo, en Gamarra, voy a mandar a confeccionar, listo, firmo a la minuta nada más en la notaría y ya está mi escritura, listo. Tengo mi inscripción, tengo mi personería jurídica en registros públicos, obtengo mi RUC, que es gratuito, el trámite se hace hasta incluso virtual en SUNAT, y listo, nada más, ya con eso puedo operar. No, o sea, vamos a calmarnos un poquito. Es por eso que el tema legal, el tema de la regularización, el tema de la formalización, las formas, los reglamentos, los estatutos. Sé que suena un poco tedioso, pero es importante porque todas estas normas, estas previsiones que puede tomar aquel empresario que está incursionando en el mercado recién o por primera vez, tiene que tomar en cuenta para que luego no le esté pasando ese tipo de problemas, como por ejemplo declaraciones ante SUNAT, como por ejemplo temas de licencia de funcionamiento en la municipalidad donde esté ubicado el local en su distrito correspondiente, como por ejemplo si le cae una fiscalización de la municipalidad o de SUNAT, tener los libros contables, el de compra-venta, entre otro tipo de cosas. Entonces, justamente la iniciativa empresarial es muy importante en una economía libre de mercado. Es muy importante y se felicita a todas las personas que tienen esta iniciativa, este ímpetu, estas ganas de seguir progresando mediante el aporte de una empresa en el mercado nacional o internacional de ser el caso. Pero sí la recomendación siempre va a estar presente con la finalidad que aquellos empresarios, aquellas personas que tomen ideas nuevas, innovadoras de iniciativa empresarial, siempre tengan sus previsiones legales a la mano, lo cual nuestra firma va a estar muy gustosos de asesorarlos si en todo caso ustedes lo requieren. Y bueno, el último temita que no menos importante de mi participación es la empresa y el manejo de conflictos. ¿Qué pasa con la empresa y los manejos de conflictos? ¿Qué pasa con los conflictos cuando llegan, por ejemplo, un reclamo administrativo que dicen me dieron menos la cantidad de productos que solicité, me dieron de repente muy tarde, yo lo solicité para un mes, me lo entregaron dentro de 2 meses, qué cosa se puede hacer, ¿no? Entonces, la empresa tiene que tener un área legal muy fuerte, tiene que tener una consistencia al momento de responder las reclamaciones. Acuérdense que también, como un consejo ya personal, se tiene que tener, toda empresa tiene que tener un libro de reclamaciones, ya sea en todo caso físico o virtual, para que los consumidores puedan ingresar sus reclamos correspondientes. Imagínense que una empresa tenga una página web, tenga un portal
en la cual ofrezcan sus servicios ahí, pero no tengan la opción de un libro de reclamaciones virtual. ¿Estaría incurriendo la empresa en algún tipo de falta administrativa anti-Indecopi por no cumplir todos los estándares de protección al consumidor? Y la respuesta es sí, porque finalmente, si uno va a estar en determinado espacio, denominado mercado, con la finalidad de ofrecer productos o servicios, tiene que cumplir absolutamente con todas las garantías de manera integral para que no se vean afectados los consumidores. Entonces, una vez explicado eso, le doy el uso de la palabra a mi socio Giovanni Aliaga. Él les va a explicar los temas de impacto del COVID de las empresas, oportunidades, negocios y así como creación de empresas. Buenas noches con todos. Como bien dijo Pedro, en este caso vamos a tratar cómo se trata ahora las empresas, cómo se crean empresas ahora con toda la coyuntura que tenemos a la fecha. Como creo que bien todos saben, hemos tenido unos meses muy complicados, donde no solamente las personas se han visto perjudicadas con toda la coyuntura, sino también las personas y las empresas, especialmente las empresas. Muchas empresas han dejado de trabajar, muchas empresas han tenido que hacer reajustes de todo tipo, inclusive ahorita se encuentran en situaciones muy complicadas. Y es por ello que no solamente tenemos que ver el punto de vista de las empresas de qué hacer ahora, en las cuales muchos de los problemas que vienen es por la parte de los trabajadores, sino también mirar el otro lado, porque no solamente hay noticias negativas, también hay temas muy positivos, porque durante las épocas de crisis también son las épocas donde más se tiene que invertir o donde más se tiene que invertir capital. Y en este tipo de situaciones, últimamente se están constituyendo muchas empresas, el Estado está comenzando a dar ciertas facilidades para la creación de las mismas, y es muy importante que todos sepamos qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer para constituir una empresa. En este caso, por ejemplo, tenemos la oportunidad de crear una empresa ahora con diferentes opciones, ¿no? a las que normalmente teníamos, porque ya muchos deben saber que antes uno iba a una notaría, ¿no? Hacía su minuta, firmaba la escritura, le enviaban a registros públicos. Lo cual no ha cambiado por un lado, pero por el otro han comenzado a justamente digitalizar más procesos, tanto en las notarías como en registros públicos, para hacer que todos estos trámites sean más rápidos, más eficientes. Si antes una empresa o una notaría podía demorarse una semana en constituirla, ahora podría estar haciéndolo en 2 o 3 días. Gracias a justamente todas estas facilidades que ha dado el Estado y toda la implementación de nuevas tecnologías. Y es por eso que es importante saber cómo se puede hacer ahora. Los trámites son muy parecidos. O sea, ahora uno también se acerca a una notaría o se acerca a un estudio como nosotros. Nosotros nos encargamos de hacer todo el trámite, toda la documentación, hacer todas las búsquedas y poder justamente facilitar el tema del contacto con la notaría, evitando que ustedes se puedan acercar a la misma, ¿no? Y simplemente tener que ir en los momentos que sean estrictamente necesarios. Pero a su vez también Registros Públicos ha implementado ciertas medidas para que los trámites, la tramitación de las constituciones de empresas, por ejemplo, sean vía online. Con eso justamente facilitan la inscripción a registros públicos y hacen que todos los trámites sean mucho más ágiles. Adicionalmente a ello, tenemos también nuevas formas de constituir empresas, como por ejemplo lo que va a pasar ahora en diciembre. Se ha creado un nuevo tipo de empresa que se llama una sociedad anónima cerrada simplificada, mediante la cual ya no va a ser ni siquiera necesario acercarse a una notaría, sino hay que presentar cierta documentación en el mismo portal de registros públicos, pagando los derechos, entregando los bienes, haciendo ciertas indicaciones conforme a la ley, y eso va a facilitar de manera increíble el tema de la creación de empresas. Ahora cualquier persona en cualquier momento va a poder crearla, pero eso no significa de que vayamos a evitar tomar las previsiones de lo que necesita una empresa, ¿correcto? Entonces, ¿qué debemos saber? Por ejemplo, yo quiero crear mi empresa, ya, fui a la notaría, hice mi trámite, lo mandé a registros públicos, se inscribió. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Porque la empresa no es solamente eso.
Si bien la formalidad es importante, también hay que cumplir con otras obligaciones posteriores. Por ejemplo, el RUC, hay que ir a SUNAT. También se puede hacer ahora mediante el buzón virtual que tiene SUNAT, se puede solicitar el RUC, así como también se pueden presentar otro tipo de declaraciones. Ahí solicitas la clave SOL, solicitas toda la información, y ya con el RUC se pueden sacar todos los libros que en este caso son necesarios. Libros contables, libro matrícula de acciones en el caso de la SAC, libro de actas para casi todas las empresas. Inclusive para esta nueva empresa que se va a crear en diciembre también es necesario los libros. No es necesario para ir a una notaría legalizar un libro de reclamaciones, pero sí es fundamental que lo tengan, como ya bien explicó mi socio Pedro. Es necesario que toda empresa tenga un libro de reclamaciones porque ahora las denuncias en Indecopi están al acecho, por decirlo de alguna manera, y es importante que uno tenga todo en regla para evitarse contingencias a futuro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Justamente por la coyuntura, por esta situación tan extraordinaria que tenemos, también se han comenzado a liberar algunas actividades. Como bien todos sabemos, al inicio de la pandemia no pudimos efectuar muchas de nuestras actividades, todas las empresas tuvieron que migrar a lo tecnológico y a medida que fue pasando el tiempo comenzaron a liberar ciertas actividades para que se puedan hacer de manera física. Entonces, esto no solamente es para empresas que estén constituidas, sino para empresas que también se vayan a constituir. Las oportunidades de negocio no solamente son para empresas que se van a constituir, sino también para empresas que están ya en el mercado y recién van a reanudar actividades. ¿Y cuál es este documento fundamental o cuál es este permiso excepcional que estamos hablando? Estamos hablando de los protocolos, los tan famosos protocolos, ¿no? En los cuales justamente tenemos que ver si nuestras actividades están comprendidas dentro de las fases 1, 2 o 3, que son ahorita las fases habilitadas, y en función a eso, ver y adecuar nuestro plan de prevención, vigilancia y control ante el COVID, cumplir con todos los requisitos para poder justamente reanudar actividades. En este caso, armando nuestro plan, nosotros teniendo el plan, poniendo además nuestra nómina de trabajadores, tenemos que enviar toda esa información al ministerio correspondiente, porque dependiendo de cada actividad se manda a un ministerio distinto. La mayoría es al MINSA, pero hay ciertas excepciones, ¿no? Y cumpliendo esos requisitos, enviando la información al Ministerio de Salud, ya la sola presentación implica que uno está habilitado para poder ejecutar justamente actividades, ¿no? Entonces, justamente, yendo a este punto, es importante no solamente tener los protocolos, sino más importante aún es actualizarlos, porque hay información que es muy valiosa, información no solamente de los trabajadores, porque vamos a ser sinceros, los trabajadores se pueden enfermar, esas contingencias hay que informarlas, hay que tratarlas. Un trabajador se puede ir, puedes cambiar de trabajadores, puedes contratar nuevo personal. Toda esa información, más cualquier información nueva que pueda salir, cualquier nueva exigencia que pueda salir, es importante actualizarla y es además una obligación, porque el protocolo no solamente es importante por el hecho de que tienes que cumplir ciertas reglas, el protocolo es importante porque tienes que, porque inclusive durante la reanudación de actividades pueden venir fiscalizaciones de parte de las autoridades administrativas, Censopaz, Sunafil y cualquier otra que pueda fiscalizar, a quien le puedan pasar información. Y al haber un cruce de información, justamente nosotros tenemos que, en la realidad, cumplir lo que hemos puesto en el plan. Lo que pasa es que justamente están cambiando las reglas de juego, porque muchas empresas están haciendo un copy-paste de los planes, de los protocolos, y sin mentirles, nos enteramos hace poco que hubo una empresa de un rubro de construcción que hizo un copy-paste a una empresa del Estado, hasta el nombre, y ese tipo de situaciones, pues, justamente lo que hace es traer problemas, porque viene una fiscalización y se da cuenta que eso simplemente fue un copy-paste. El plan debe ser a medida de las necesidades de la empresa. Entonces, es importante saber
que la creación de empresas ha cambiado mucho con la coyuntura, no es lo mismo de antes, porque hay que adecuarnos justamente a estas nuevas reglas. Sin ir muy lejos, el día de ayer modificaron los protocolos en temas de restaurantes que atienden con un aforo del 40%. Entonces, esas modificaciones son importantes tenerlas al día, porque justamente hay que luego adecuarnos y hacer las comunicaciones respectivas a las autoridades administrativas. Entonces, es importante tener en cuenta que en derecho empresarial hay que cumplir con una serie de requisitos adaptados por el momento a esta coyuntura y tenerlos muy claros, tener claro que es importante tener una empresa. La empresa no solamente es un vehículo para conseguir dinero, también es una protección. Al constituir tú una empresa, estás dándote la posibilidad de evitar que puedan ir contra tu patrimonio, porque el patrimonio al cual van a ir es simplemente el que entregues tú como aporte. Tú eres un accionista, no eres el dueño de la empresa, eres dueño de acciones, ¿no?, de una empresa. Eres dueño de un título que dice acciones y, por tanto, simplemente tienes un derecho sobre ellas. Pero esos derechos también implican que hay unas limitaciones contra ti. Entonces, el tema es acá que hay que tener muy claros esos puntos para justamente no cometer algunos errores que luego en la práctica se dan. A veces, y bien lo explicó Pedro, hay casos en los cuales uno se anima a armar una empresa muy bonita, muy perfecto, arma una idea de negocio espectacular, pero a veces no tener estas pequeñas nociones básicas de qué es una empresa, qué es un representante legal, qué es un accionista, mínimas, hace de que tú cometas errores que te cuestan la vida del negocio. Porque justamente yendo al segundo punto que vamos a tratar, de la protección al consumidor, ¿por qué es importante la protección al consumidor y qué tiene que ver con el derecho empresarial? La protección al consumidor implica todo un sistema, ¿correcto?, dado por el Estado para justamente poder proteger los intereses de los consumidores, para que justamente no haya proveedores que entreguen mercadería o que ofrezcan servicios que no cumplan con lo que dicen. Es como decir, te quiero vender A y B, y cuando te lo vendo, te vendo B. Al final de cuentas, oye, pero si tú me dijiste que en tu publicidad está A y B, no, solamente es B, sino que el A es un agregado. Bueno, imagínate. No. Lo que justamente hay que entender es que estos sistemas de protección evitan justamente estafas, defraudaciones y cualquier otro tipo de actuación de ese tipo. Y lo que hace es poner en la realidad lo que realmente están ofertando. Por eso venía al ejemplo anterior. Hay negocios que se arman a veces sin ningún tipo, por lo menos, de asesoría mínima en temas legales, y lo que genera es que hagas un negocio perfecto. Generas dinero, generas una buena cantidad de dinero, pero por no haber tomado una pequeña previsión, la gente te tildó de tal por cual, de incumplido, de estafador y cualquier otro tipo de calificativo. Y lo peor de todo no es el hecho de que puedas cometer una falta y que eventualmente te puedan poner una sanción mínima de copio, sino tú como empresario, persona que invierte no solamente su dinero, sino también su tiempo en realizar actividades. Cuando daña la imagen de tu empresa, es un daño que es irreparable. Por más indemnización que te puedan dar, el daño a la imagen reputacional de tu empresa, de tu negocio, de tu marca, ese daño es incalculable. Y a veces de nada sirve que tú te rajes poniéndole empeño a un negocio cuando justamente un pequeño detalle como haber puesto algo en la publicidad que no cumpliste te genera un daño que no va a tener vuelta atrás. Entonces es importante saber qué es tema importante en consumidor, no solamente para las empresas, sino también para las personas. Tú como usuario de cualquier servicio o cualquier compra de cualquier producto, ahora que tanto se ha migrado al tema de tecnologías, con estas plataformas, Ripley, Saga, Linio y otras más, hay que entender que se tienen que cumplir no solamente con los plazos, sino también con las especificaciones
Justamente durante todo el tema de la cuarentena hubo una ola de denuncias contra estas empresas a razón de esta situación, de que se sobrecargaron de pedidos y no los pudieron hacer. Y el tema es que estipulaban fechas determinadas, al punto que Indecopi tuvo que salir de oficio a decir, oiga, si tú has pedido entre estas fechas, tienes derecho a reclamar y puedo sancionar inclusive a las empresas por dar una información inexacta. Entonces, hay que tener cuidado como empresario, el hecho de saber cuáles son tus derechos como empresa y qué es lo que tienes que poner en tu publicidad y qué efectivamente vas a brindar como proveedor. Pero a su vez, también tienes que tener en claro como consumidor que tú tienes un derecho a adquirir lo que el proveedor te está diciendo. No puede ir más ni menos, ¿correcto? Si es más, perfecto, porque queda bien el proveedor, pero si es menos, no puede ser. Y ahí hay varias opciones. Durante la cuarentena se abrió un pequeño portal que era el Reclama Virtual, mediante el cual se podía hacer reclamaciones justamente solamente sobre ciertos puntos específicos, bancos, aerolíneas, productos, ¿no? Para justamente poder presentar reclamaciones para que Indecopi entre a tallar, ¿no? Entre a actuar. Pero el problema con ese tipo de reclamaciones, y que en realidad se asemeja a una reclamación en un libro de reclamaciones, para la redundancia, es el hecho de que justamente lo que generas es simplemente un reclamo. O sea, solamente le dices, oye, no estoy de acuerdo con esto, oye, solucioname esto, oye, proveedor, mira, has hecho esto mal. El proveedor te puede decir, sí, bien, si no, también, y puede quedar ahí. Entonces, justamente lo que uno tiene que hacer es luego ir a un nivel mayor, que en este caso es una denuncia administrativa, ¿correcto? Se puede ir ante la Comisión de Protección al Consumidor, como también se puede ir hacia el órgano de procedimientos sumarísimos, ¿ok? Y dependiendo mucho de la cuantía y de otros temas que no es ahorita mucho detalle hablarlo, pero hay que entender que básicamente es por el monto del servicio, en este caso, que se ha incumplido, ¿no? Entonces, dependiendo de esos puntos, justamente es que uno puede presentar este tipo de reclamaciones y solicitar en este caso que, por ejemplo, repongan lo que no hicieron, que justamente cumplan con lo que dijeron que puedan hacer, y adicionalmente a ello Indecopi puede trabar o puede aplicar sanciones al proveedor que justamente tiene que cumplir luego con ello. Entonces, hay que tener claro cuáles son puntos básicos de qué implica la protección al consumidor, por qué es importante, ¿no? Y justamente tener claro por qué es lo más importante, no solamente tener nociones básicas en temas de empresas, sino también en temas de protección al consumidor, que son dos ámbitos íntimamente relacionados. Entonces, esperamos que les haya gustado estos pequeños tips que estamos dando, estas pequeñas explicaciones sobre estas nociones básicas, ¿no? de estos puntos. Y queremos justamente pasar ahora con el consultorio legal gratuito. Entonces, vamos a leer los comentarios que pueden haber llegado, ¿no? Igual tenemos acá algunas preguntas que ya nos llegaron hace unos días, justamente cuando hemos hecho la publicación. Y una de ellas dice, ¿no? Osvaldo Navarrete nos hace la siguiente pregunta. He creado mi logo para una línea de ropa, pero veo que ya alguien más tiene una línea de zapatillas con un nombre parecido. ¿Cómo me puede afectar ello? En este caso, por ejemplo, cuando estamos viendo el tema de marcas, ¿correcto? Que es otro punto también muy importante para las empresas. No solamente es crear el negocio, sino también es crear una marca. Hay que determinar, así como en las empresas, ver si otra empresa se llama igual y evitar que justamente esa duplicidad, porque en registros públicos te lo van a observar y te van a permitir tener un nombre igual. Con las marcas es lo mismo. Si uno tiene una marca de zapatos que se llama A, no puedes crear una marca de ropa que se llame A, si es que esta se creó primero y además lo inscribió en Indecopi. Si son servicios afines y además midiendo o haciendo una comparación en el tiempo, si esta primera marca se inscribió antes en Indecopi,
y además es del mismo rubro, es prácticamente imposible que tú puedas inscribir, en este caso, tu marca. Y es muy probable que tu competidor, porque tal vez no es un competidor completamente directo, es un competidor semi-directo o hasta cierto punto complementario, justamente lo que él puede hacer es solicitarte justamente que dejes de usar esa marca e inclusive hasta te puede pedir indemnización. Tiene todo el derecho al mundo porque tiene un derecho ganado por el registro. Acá tenemos una consulta que nos hace Sheila Díaz. Dice, ¿cómo que si hay dos marcas igual, cuál es el filtro? Gracias por tu pregunta. En este caso, el filtro que se tiene es justamente Indecopy. Lamentablemente, el nivel de informalidad que hay en el Perú genera de que a veces haya mucha duplicidad de marcas. A veces uno crea su marca y simplemente comienza a actuar en el mercado, ¿correcto? Y viene una marca posterior y le inscribe. El tema es de que en temas de Indecopy, lo ideal siempre es inscribirle a la marca, porque si no, lo único que va a quedar es solicitar por ahí judicialmente o inclusive interrumpir el proceso de inscripción de la otra marca, presentando las pruebas de que uno ha utilizado la marca anteriormente, ¿no? Y hay que presentar las pruebas para justamente evitarnos problemas adicionales. A ver, tenemos otra pregunta que en este caso nos la hace Luisa Carranza y dice, mi empresa ha comprado tela para confeccionar una línea de ropa. Voy a contratar a una persona que haga ese trabajo. ¿Me recomiendan hacer un contrato o solo con su recibo por honorarios es suficiente? A ver, gracias Luisa por esa pregunta. En este caso, la pregunta es interesante, no solamente porque acá hablamos de un tema de formalidades que implica hacer un contrato, sino también lo importante acá es las incidencias en el tema tributario que a veces no se comentan. En realidad, en temas tributarios, temas contables, muchos de mis amigos contadores pueden ayudarnos con esos puntos, saben que ahora último SUNAT está teniendo mucha suspicacia con el tema de los recibos por honorarios. Porque como saben, cualquier persona puede girar un recibo por honorarios, toda persona que tenga una profesión puede girar un recibo por honorarios y justamente generar para la empresa lo que se llama una deducción, ¿correcto? Entonces muchas empresas hacen que personas naturales giren recibos por honorarios y nunca se brinda el servicio. Y eso puede traer implicaciones tributarias. Entonces, en este caso, para la pregunta específica de Luisa, lo importante en su caso es que sí, efectivamente, no solamente es que haga el contrato, sino que justamente no solamente es importante que haga el contrato, sino además que tenga todas las pruebas de que efectivamente el servicio se realizó, para justamente ante una fiscalización de SUNAT, en el cual puede indicar, oye, no me habrás mentido con este recibo, ¿cómo tienes las pruebas de que realmente se dio el servicio? Y dijo, y tú tienes ahí todas las pruebas, tienes las telas, tienes los documentos de recepción de las telas, por ejemplo, también el documento de recepción de la mercadería ya cuando fue producida, ¿no? Entonces es importante porque esto no solamente es por un tema de formalidad, sino también porque tiene implicancias tributarias, ¿no? Para evitarnos tantos problemas con SUNAT. A ver, acá hay otra pregunta de Ricardo Montalbán. Dice, antes de la cuarentena dejé uno de los vehículos de la empresa en un taller para que hagan unas refacciones. Días después me comunican que existen otros fallos que deben ser reparados y a la fecha todavía no me devuelven el vehículo ni me dan mayor información del mismo. ¿Qué puedo hacer? A ver, Ricardo, primero gracias. Gracias por la pregunta. Mira, en este caso es muy interesante tu caso porque, mira, sinceramente hay que pedir más detalles. Sería bueno que nos puedas consultar después. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando uno brinda un servicio, y en este caso, por ejemplo, un servicio de reparación, se supone que cuando tú entregas el vehículo tienen que hacerte un informe inicial donde te digan cómo recibieron el vehículo, qué fallas encontraron y qué cosas les van a hacer, ¿correcto? Porque justamente el servicio técnico se va a dar bajo esos parámetros, bajo esas condiciones. Entonces, es importante saber por qué dejaron el vehículo y ahora, por ejemplo, solicitarle a la empresa
un informe de por qué no devuelven el vehículo, qué le falta hacer. Entiendo que ha sido antes de la pandemia. Probablemente pueda haber algunas contingencias con el tema de la pandemia, tal vez, pero indiferentemente de eso, estamos hablando de que deberían darte mayor información y en todo caso presenta tu reclamación. Y por último, si es que no, puedes irte a Indecopio, presentar un anuncio administrativo, venir con nosotros y nosotros gustosamente podemos ver tu caso y darte la mejor asesoría. Y bueno, a ver, acá tengo una consulta de Giancarlo Aliaga. Dice, ¿qué tipo de constitución de empresa recomiendan para las pymes? ¿SRL o EIRL? Gracias por tu pregunta. Mira, para pymes, primero para comenzar, entre una SRL y una EIRL, primero obviamente depende del número de socios. Si solamente es una sola persona, obviamente la única opción que tienes es una EIRL, porque obviamente es el manejo de una sola persona y nada más. En el caso de ser más de una persona, 2 o 20 máximo, conforme a la ley, más que una SRL yo te recomendaría una SAC, porque una SAC no solamente tiene un manejo, ya digamos, un manejo a medida que va pasando el tiempo, un mejor manejo en el tema legal, hablando propiamente del tema legal, ¿no? Porque en el tema tributario básicamente está salvado porque simplemente te acoges al régimen de MIPE o de PYME y ya está. Tienes todos los beneficios tributarios de MIPE y no hay ningún problema. Simplemente tienes que cumplir con un número determinado de ventas al año y si estás dentro de ese rango vas a tener todos los beneficios de una MIPE. Pero si hablamos estrictamente del tema legal, yo te recomendaría 1000 veces una SAC. El manejo es mucho mejor, o sea, por ejemplo, si por algún motivo cambiaras algún socio en algún momento, quisieras transferir alguna acción o algo, porque tal vez tu socio no te jugó bien o simplemente porque ya tu socio se cansó de la empresa, yo te recomendaría mejor una SAC. Puedes simplemente hacer un libro de acta, manejas todo con tu libro de actas, tu libro de matrícula de acciones y ya está. En cambio, en una SRL vas a tener que hacer una minuta, una escritura pública, simplemente para cambiar un socio. Básicamente, la SRL y la SAC son dos figuras prácticamente hermanas, son casi gemelas. Entonces, yo te recomendaría más esa segunda opción, ¿no? Más la SAC que la SRL. Y bueno, por último, agradecemos en este caso su atención. Mi socio Pedro quisiera dar algunas últimas palabras ya para despedirnos. Espero que les haya gustado mucho el contenido de nuestro programa. Bien, como bien explicó mi socio Giovanni Aliaga, estamos muy agradecidos por la oportunidad, por la colaboración de nuestros auspiciadores. De antemano, les comentamos que el programa Plus Legal va a tener una continuidad con mucha frecuencia. Vamos a estar presentes para todas las dudas o consultas que ustedes tengan. Recuerden que Plus Legal es un programa creado por el Estudio de Abogados Aliaga y Hurtado. Somos una firma especializada en Derecho Empresarial y Litigios Corporativos. Pueden encontrarnos en nuestra página web, en redes sociales, en Facebook y en Instagram también. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por su presencia y participación. Hasta luego.